Vivimos tiempos extraños, un tiempo en el que todo parece una crisis, pero quizá no lo sea. ¿Y si no estamos asistiendo a un caos global, sino a un reordenamiento cuidadosamente dirigido? ¿Por qué las guerras nunca estallan donde duele menos, sino siempre donde el tablero energético, financiero o estratégico así lo exige? ¿Por qué Europa parece caminar sonámbula hacia la irrelevancia? ¿Por qué China es presentada como una amenaza absoluta, mientras otros factores quedan fuera del foco? ¿Y qué papel juegan países como Venezuela en este tablero, después de lo que acaba de ocurrir? ¿Un Estado fallido? ¿Un laboratorio geopolítico? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos ahí? Hoy hablamos del poder real, de las élites invisibles, de las narrativas que se repiten en todos los medios y de un sistema que quizá no esté colapsando, sino mutando. Dicen que el mayor truco del diablo fue convencernos de que no existía, pero hoy hablamos con alguien que cree que ese truco sigue funcionando. Lorenzo Ramírez nos acompaña hoy. Comenzamos. Y ya está con nosotros Lorenzo Ramírez, escritor, investigador, periodista, autor de Las claves ocultas del 11M. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Pues bien, empezando el año a pesar de toda la incertidumbre geopolítica y todo el follón que nos tienen organizados siempre, bueno, pues esos agentes del caos de los que hablo en el libro y que parecen dispuestos a no dejarnos tranquilos, ¿no? Encantado de estar aquí, de acompañarte una vez más, estar con tu audiencia para hablar además de libros, de literatura y para hablar de geopolítica mundial, que la verdad es que, bueno, pues yo creo que en ningún momento hubo más capacidad para informarse y al mismo tiempo más desinformación sobre la mesa. Sí, totalmente. Y fíjate que el otro día hablando con Carlos Blanco, él me decía, bueno, es que vivimos en la mejor época de la historia, ¿no? O sea, imagínate tú haber vivido en Sí. la Edad Media, en la época de los egipcios. Y es verdad, seguramente vivimos en la mejor época de la historia para haber nacido en este espacio y en este tiempo. Ahora bien, qué convulso está el mundo. No sé si esto es comparable a alguna etapa histórica precedente. No, yo la verdad es que comparto esa visión relativamente optimista de que nunca hemos vivido mejor, al menos nunca hemos tenido tantas posibilidades para vivir mejor. Es verdad que sobre todo, bueno, hay países que lo están pasando mal, pero pues en la mayor parte de las sociedades occidentales hay un nivel de vida que ya quisieran, incluso en nuestra anterior generación, ¿no? Aunque es verdad que tenemos muchos problemas endémicos, económicos, estructurales, sociales, que se han producido en los últimos años y que pues, están provocando que en cierta medida volvamos a una especie de nuevo feudalismo, al menos en el ámbito económico y social. Hay autores, como sabes, que incluso consideran que esto va de la mano del incremento de la tecnología, pero bueno, lo que está claro es que hay una ofensiva global por ir reduciendo progresivamente los espacios de opinión, por ir configurando una gran narrativa, un relato único, que tradicionalmente esto era algo que se circunscribía a los estados totalitarios, a las sociedades totalitarias, y que ahora vemos como las supuestas democracias, digo supuestas porque progresivamente van perdiendo su esencia, van caminando hacia la necesidad de que desde arriba pues se vaya apretando a la población, se vaya configurando un relato único, un pensamiento único, que es algo de lo que muchos autores advertían ya en el periodo entre guerras, incluso antes, ¿no? Esa novela de George Orwell tan paradigmática que todos citamos y otros muchos autores que planteaban que primero para que haya una libertad de acción, primero tiene que haber una libertad de pensamiento, y pensábamos, o algunos pensaban, que con ese fin de la historia que se proclamaba desde Estados Unidos, sobre todo tras la caída de la Unión Soviética, pues iba a haber una única narrativa porque todos íbamos a compartir una misma forma de ver el mundo, y ha sido básicamente todo lo contrario. Estamos ahora mismo asistiendo a los estertores de un modelo, de ese viejo modelo que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, que es verdad que en los años 70 intentó transformarse con un auge sobre todo de movimientos de izquierda a raíz de revoluciones en buena medida también impulsadas de determinados organismos supranacionales, y lo que se ha configurado en lo que estamos ahora es en un momento que yo en el libro defino como de parto. Estamos como en un momento de parto, se está muriendo lo viejo, están haciendo lo nuevo. Eso siempre conlleva una serie de fricciones sin que sepamos o que tengamos muy claro qué es eso nuevo que van a hacer, ¿no? Porque los que hasta ahora habían marcado la agenda, los que habían determinado lo que estaba bien y lo que estaba mal, pues estamos viendo que están perdiendo mucho predicamento, y de ahí la desesperación por intentar callar las bocas, intentar
aumentar la censura y, utilizando sobre todo la tecnología, pues promover una serie de censuras institucionales que van acompañadas progresivamente de un abandono de la separación de poderes, y yo creo que minando la esencia de una democracia, que los primeros que no quieren que haya democracia son los que se presentan a las elecciones, ¿no? Yo esto lo he comentado en alguna ocasión, no sé si llego a citarlo en el libro, no lo recuerdo, pero a mí hay funcionarios de alto rango, algunos de ellos del ámbito anglosajón, que me hablan del modelo político chino con cierta envidia, ¿no? Es como, dicen, bueno, es que ellos no tienen que acudir a unas elecciones, no tienen que acudir a una cita electoral. Hombre, se suponía que nosotros precisamente íbamos a un modelo en el cual el pueblo más o menos tuviera algún tipo de soberanía. ¿Qué pasa? Que se produce una pérdida de soberanía nacional en virtud de entidades supranacionales, y eso además provoca que haya cada vez más distancia entre el ciudadano y el administrador, lo cual pues también sirve para introducir esos mensajes de que tienen que ser técnicos los que gobiernen. Que esto es algo que a lo mejor a alguien le puede parecer muy moderno, pero esto ya hablaba Platón, y en términos muy poco democráticos. Es decir, si uno lee a Aristóteles, si uno lee a Platón, ese concepto del gobierno del sabio, del técnico, del que realmente sabe mantener a la población en un estado de más o menos ignorancia, que luego evolucionó todo eso con el pan y el circo romano. Y si me preguntas un momento de la historia, bueno, pues esos son dos momentos determinantes. Sí podemos estar asistiendo a un modelo muy parecido al de esa caída del Imperio Romano, precisamente por intentar abarcar mucho y luego con unos problemas endémicos económicos y sociales que se traducen, bueno, pues en esa pérdida de capacidad para poder convencer al resto de pueblos de que tu modelo es el bueno, y de ahí también pues que tengamos tantas ofensivas en el plano militar, ¿no? Ujú. Oye, Lorenzo, fíjate, El diablo está entre nosotros, es tu nueva obra, ya está en todas las librerías. Tenía muchísimas ganas de traerte aquí después de Las claves ocultas del 11M, y es un libro 100% de geopolítica donde más que en ningún momento, yo creo que de la historia, todos tenemos el foco en qué está pasando ahora mismo en el mundo. ¿Cuál ha sido el motivo que te ha llevado a por fin escribir un libro de geopolítica global donde, fíjate, es que citas al diablo como que está entre nosotros en cuanto a esos agentes ocultos, en cuanto a pues, esos Sí. poderes tras las sombras que se esconden y que de alguna forma controlan realmente el planeta? La idea del diablo además surge porque precisamente empieza el libro con dos citas bíblicas haciendo referencia a la capacidad que tiene el diablo, primero tentando a Jesús y diciéndole que si se postraba ante él le iba a entregar la gestión de todos los gobiernos del planeta, de todos los principados, de todos los reinos, lo cual pues implica que el diablo tenía algún control sobre esos reinos, que además decía él que le había sido otorgado por el de arriba, ¿no? Y luego también, pues una mención a una de las cartas de San Pablo, en la cual pues se dice que no nos enfrentamos solo a poderes terrenales, a poderes humanos. Esto en realidad es una referencia para que la gente pueda entender que aquellos que durante mucho tiempo se han ido presentando como los buenos de la película, los que nos iban a llevar de la mano una serie de libertades, derechos fundamentales, pues en realidad son lobos con piel de cordero, y son los grandes engañadores. El diablo en todas las religiones, especialmente en la cristiana, es el gran engañador, ¿no? El que engaña, el que se hace pasar por lo que no es. Y en esa línea, pues sí, es un libro de geopolítica puro y duro. Es verdad que a partir de la segunda edición ya incluye el subtítulo que puede pues aclarar un poco más, ¿no? Que es un libro de geopolítica. El que lo haya comprado pensando que era un libro religioso, pues le pido disculpas desde aquí. Pero bueno, yo creo que... De conspiración Illuminati, ¿eh? La verdad es que Sí, yo la primera vez que hombre, lo cogí dije, le pega mucho a Cristina Martín Jiménez. es una conspiración, lo que pasa es que es una conspiración que ya se hace a ojos de todos. El origen del libro, la editorial, cuando yo hablo con la editorial, ellos estaban muy interesados, sobre todo a raíz de todo lo que tuvo que ver con los primeros movimientos en Ucrania, a partir de la intervención militar rusa en el año 2022. Ellos tenían mucho interés en que diera mi visión sobre realmente lo que ya pasó en Ucrania y sobre cómo se había gestado esa crisis ucraniana, porque rápidamente en la mayor parte de los medios de comunicación se empezó a plasmar esa idea, que luego la sociedad pues fue haciendo también suya, de que lo que nos estaban contando y lo que realmente estaba pasando no era lo mismo, que había mucha distancia entre la realidad y la mentira, y que había una propaganda de un lado que nos estaban vendiendo y que además no casaba para nada con la realidad. Para que una propaganda sea buena tiene que tener elementos de realidad que sean fácilmente constatables, y en este caso pues veíamos cómo había un relato alternativo que podía ser interesante. Entonces yo hablo con la editorial y les digo que sí, pero que para eso hay que ir mucho más atrás y que hay que ir al origen de la importancia del continente euroasiático, de ese Harlan, de esos geógrafos británicos del siglo XVIII y del siglo XIX, que ya planteaban que una unión euroasiática podía ser bueno, pues el gran peligro para en aquel momento la dominación
del Imperio Británico. Esa idea luego la recogen los teóricos de la trilateral, del Consejo de Relaciones Exteriores, del Departamento de Estado de Estados Unidos, y se dan cuenta de que si de verdad permiten una unión euroasiática, pues bueno, Estados Unidos o la hegemonía de Estados Unidos corre peligro. Fíjate que en aquel momento ni siquiera China había experimentado el crecimiento notable y todas las miradas estaban puestas en Rusia, en el Imperio Soviético. Claro, pues si quieres contar todo eso, tienes que ir a explicar la gestación de la construcción de la Unión Europea, que también la defino en el libro, las herramientas de propaganda que se utilizan en nuestros días para vender una emergencia constante que justifique ese avanzar de determinados poderes. Y luego hay otra parte del libro donde pues, intento definir ese sistema económico actual que los de izquierdas dicen que es demasiado corporativista, los de derechas dicen que es demasiado estatista y en realidad es una fusión de las dos cosas mediante la cual las grandes corporaciones trabajan codo a codo con los estados. Uno de izquierdas te diría que la empresa ha secuestrado al gobierno, el de derechas te diría que el gobierno ha secuestrado al Estado, pero al final lo que tenemos, y aquí también hay un paralelismo histórico, es un modelo muy similar al que había en la Alemania nazi. Es decir, es un corporativismo de corte fascista en el cual se considera que las grandes empresas son estratégicas, que tienen que llevar de la mano la política nacional. Y esto en Europa lo vemos y en Estados Unidos, que parecía que era un país que esto, aunque de forma soterrada se podría estar implantando, era menos público, pues ahora con Donald Trump ya se han quitado la careta y el último documento de seguridad nacional pues ilustra hasta qué punto son las propias empresas norteamericanas, las grandes corporaciones y los grandes fondos de inversión, posicionándose en muchos sectores estratégicos de muchos países los que tienen el control. Entonces había que contar toda la historia de una forma integral y de ahí pues que casi cada capítulo podríamos decir que podría ser un libro, ¿no? Porque se pueden incluso leer de forma independiente, aunque he intentado llevar un hilo conductor acabando también pues explicando todos los riesgos de ese crecimiento de la inteligencia artificial y sobre todo de las personas que están detrás de todos estos movimientos. Yo creo que todos estamos muy impresionados con lo que está pasando con Estados Unidos por lo agresivo, lo directo, lo rápido que está siendo Trump prácticamente en todas sus acciones desde que comenzó su mandato. Y cuando hablabas de China, me venía a la cabeza pues algo que me contaron hace unos meses estando por allí, que es relacionado con los guerreros de Xi'an, ¿no? Decían, bueno, ¿cuándo se va a abrir la tumba del primer emperador de Kim Si-Huangdi, ¿no? Y el presidente chino, Xi Jinping, lo ha dicho. Dice, eso es para los chinos del año 2100. ¿Podíamos entrar ya? Podíamos entrar ya. Pero para los chinos de ahora es la reconstrucción, el estudio arqueológico y la investigación de los guerreros de terracota. Los del 2100 entrarán en la tumba. Es decir, tienen esa capacidad de ser pacientes, de saber qué va a ocurrir de aquí a 5, a 10, a 15, a 20, a 50 años casi, ¿no? Esa planificación a largo plazo que tiene pues el sistema chino, donde no hay elecciones democráticas como en principio tenemos en Occidente. Claro, ahí hay paciencia, hay largo plazo. Aquí con gobiernos de 4 años, pues llega Trump y vemos que a saco está haciendo lo que a lo mejor en un gobierno pues chino pues se haría igual en 30, en 40 o en 50 años, ¿no? Sin embargo, quiere todo para allá. Claro, y sería quizás menos traumático, menos evidente, ¿no? Si se produce más a largo plazo. Es cierto, y en la primera parte del libro, a alguno a lo mejor le puede sorprender, lo que hago lo primero es explicar un poco esa idiosincrasia china, esa forma de pensar de los chinos, que va más allá del hecho de que haya una democracia o no, y que ha supuesto o que explica en buena medida el fracaso de Occidente a la hora de llevar la democracia a China. El objetivo era, en principio, vamos a dejar que China entre en la Organización Mundial del Comercio. Al entrar en la Organización Mundial del Comercio, como es un país que es eminentemente comerciante y lo ha sido a lo largo de su historia, vamos a permitir que nuestras sociedades reciban sus productos, nosotros nos vamos a beneficiar de esos productos más baratos y así además vamos a reducir nuestras presiones inflacionarias y China poco a poco irá recorriendo un camino en el cual la clase media vaya creciendo y de ahí pues vaya de la mano de que esa clase media tenga ocio, tenga ahorro y progresivamente vaya solicitando democracia. Ese era el plan occidental y es un plan que supone no entender lo que es el pueblo chino. Kissinger lo entendió mucho mejor. Hay una obra de Kissinger que se llama On China, que es un libro que yo creo que es fundamental para entender lo que es China. Y Kissinger en los años 70 del pasado siglo y posteriormente cuando iba a hablar con los chinos, de hecho los chinos se fiaban mucho de él, tiene conversaciones con Mao muy importantes y de hecho llega a pactos, algunos bajo cuerda y otros públicos notorios. Kissinger entiende muy bien esa idiosincrasia y él rápidamente se da cuenta
del riesgo que supone para una hegemonía estadounidense el hecho no solo de que no haya elecciones en China o de que haya un sistema, entonces era un sistema que fundamentalmente y eminentemente creaba pobreza, sino la forma de pensar del chino que se considera parte de un engranaje, de algo superior. Esto nosotros no lo entendemos, porque nosotros tenemos esa concepción individualista, que no digo que sea mala, evidentemente nos ha traído el progreso, pero venimos de una tradición judío-cristiana que es muy distinta a las raíces filosóficas y religiosas de China. Y esto prácticamente es desconocido en Occidente. Y uno lee análisis en Bloomberg, en Financial Times, incluso en Foreign Affairs, revistas y publicaciones que tendrían que tener este conocimiento y no lo tienen. Entonces, como el libro siempre ha pretendido ser una obra divulgativa, es verdad que tiene mucha enjundia y que tiene mucho peso y que es una obra bueno, pues con muchos datos y muchas visiones, pero mi idea era explicarle al común de los mortales por qué los chinos y los norteamericanos, los chinos y los occidentales no somos iguales, no pensamos igual y no podemos intentar llevar nuestras recetas a su mundo, porque entonces lo único que vamos a generar es rechazo, vamos a hacer que ese mundo se cohesione y además vamos a favorecer, bueno, pues que ellos puedan explotar, en este caso, esa capacidad que tienen de pensar a largo plazo. No es solo por un tema electoral, sino también de capacidad de pensamiento. Ellos son pacientes. Ellos, cuando ven a Trump ahora sembrando el terror por el planeta, porque es que no tiene otro nombre lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, ellos esperan pacientemente porque dicen, si nosotros nos presentamos como un aliado comercial no bélico, aunque ahora podamos perder determinadas esferas territoriales o determinado control de determinados recursos, nosotros nos sentamos a ver el cadáver, pasar el cadáver de nuestro enemigo por delante de nuestra puerta cuando llegue el momento. Y entonces, al mismo tiempo, y esto es una gran paradoja que se está produciendo en nuestros días, China se ofrece como el garante de la estabilidad internacional. Que esto a quien se lo hubieras contado hace 10, 15 o 20 años, pues no te hubiera creído. Es una oportunidad de oro, se le está poniendo en bandeja. La pregunta es, entonces, si está beneficiando a largo plazo a China, si las sanciones occidentales han beneficiado a Rusia, han beneficiado una alianza entre Rusia y China, estás haciendo más poderoso a tu enemigo a largo plazo. Entonces, ¿por qué lo está haciendo el mundo occidental? Bueno, porque hay un cierto nivel de desesperación en ese mundo occidental. Se ha perdido la capacidad de generar crecimiento económico mediante la libertad de mercado, esa capacidad de generar seguridad jurídica y atraer capitales brilla por su ausencia y ya solo queda una herramienta, la espada. Y en el caso de Estados Unidos, una herramienta económica que es el dólar. Por eso ahora todo se centra en sanciones económicas, en intentar coartar las libertades comerciales y económicas y en pues, iniciar una serie de guerras en defensa de una democracia que luego ya vemos que realmente no es tal. Claro, todo esto pues, genera una serie de movimientos en el mundo no occidental que nosotros no vemos porque tampoco consumimos información de medios no occidentales. Nosotros vivimos en nuestro terruño pensando que somos el centro del mundo y en realidad los que se llaman a sí mismos el reino medio, el centro del mundo, son los propios chinos, ¿no? Y luego tú has estado allí, tú has viajado a China y tú has visto lo que es China y has visto la distancia que hay entre lo que nos cuentan que es China y lo que realmente es China en nuestros días, ¿no? No, totalmente. Yo me quedé muy, muy impactado caminando por las calles de Beijing. De la primera vez que estuve a esta ocasión, bueno, le das sopas con ondas a cualquier capital europea. No ves un grafiti, no ves un papel por el suelo, ves un civismo increíble. Ahora bien, todo lleno de cámaras y con cartelitos donde se indica debajo de la cámara, cuidado, te estamos grabando. Cuidado con lo que dices y con lo que haces. O sea, cuidado con lo que dices. Es decir, que te están incluso monitorizando los labios y yo no sé si también sabrán lo que dices en el idioma en que lo puedas leer. Ese es el gran modelo que están intentando implantar ahora mismo en Reino Unido y que parece pues que la sociedad se está oponiendo con uñas y dientes y ahora pues se va a intentar para que la población pase por ese aro, porque claro, la democracia es lo que tiene. Tienes que convencer a la gente de que pasen ellos mismos por el aro y si pueden pagar ellos el aro, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, en ese contexto ahora mismo lo que tenemos es una ofensiva total para justificar la vigilancia, el estado de control y sobre todo el control de biométrico a través de la gestión de la inmigración irregular. Entonces, si te fijas, y esto es algo que también en el libro lo hago en prácticamente todos los capítulos, siempre tenemos unos generadores de caos que luego surgen para promover el orden. Entonces, la mayor parte de los problemas que estamos teniendo en Europa, cuestión energética, cuestión migratoria, hundimiento completo, ¿no?, del apoyo a las estructuras políticas, es algo forzado, es algo forzoso, es algo que se realiza de forma voluntaria para luego, pues como un deus ex machina, bajar y ofrecer soluciones mágicas, que son soluciones mágicas para problemas muy graves que no tienen soluciones mágicas. Y que además lo que suelen hacer es enquistar esos problemas, de tal forma que tú continuamente tienes que estar interviniendo
para solucionar un problema que cada vez va peor. Y esa es la dinámica en la que estamos. Claro, esto a lo mejor puede dar votos a corto plazo, puede una determinada sociedad estar engañada, puede incluso generar crecimiento si te opones o si te impulsas sobre otra sociedad. Claro, a largo plazo esto solo nos lleva a hambre, a pobreza, a destrucción. Y por eso vemos en determinados movimientos, también en el ámbito económico, que le dedico un capítulo también a ello, a intentar promover un estado económico en el cual, bueno, pues no tengamos realmente libertad para decidir lo que consumimos, lo que ahorramos, lo que invertimos o ni siquiera dónde viajamos, sin el modo de transporte que utilizamos para ello. Y estamos en una locura porque se nos están vendiendo o intentando vender iniciativas de otros países totalitarios como si aquí fueran lo más normal del mundo, ¿no? Y vamos a ir viendo eso progresivamente. Claro, por eso algo de lo que hablas en tu obra, en El diablo está entre nosotros, es el asunto de la vigilancia y la inteligencia artificial. Eh, ¿Tenemos que concebirlo como una herramienta más de control de seguridad o la vigilancia relacionada con la IA va a ser un agente geopolítico más que tener en cuenta? Eh, claro, aquí el problema es que en lugar de ir progresivamente hacia un desarrollo de la inteligencia artificial que vaya acompañado de un debate ético sobre el uso de esa tecnología, que es lo que ha ido pasando progresivamente a lo largo de la historia, directamente ya esa tecnología se está utilizando para matar y para asesinar personas a lo largo y ancho del planeta. Es decir, los grandes prebostes de la inteligencia artificial, ahora mismo donde están nadando como patos absolutamente contentos, es en Ucrania y en Gaza. Hay un reportaje en la revista Time que analizo también en el libro, en el cual se ve como Palantir Technologies, que quizás sea la empresa más representativa del uso en términos de control de esa inteligencia artificial, pues está utilizando allí pues esos conflictos bélicos para realizar actividades de comportamiento predictivo, para determinar hasta qué punto determinadas personas pues no solo pueden ir a un determinado establecimiento comercial o pueden realizar un determinado viaje, sino sus ideologías políticas. Y luego ya tenemos otra vertiente más transhumanista de todo ello, que sería un Elon Musk, que ya lo que dice es que no solo hay que promover un desarrollo médico, sanitario, biotecnológico para que el ciego vea y el sordo oiga, también esto muy mesiánico, ¿verdad? Sino incluso para favorecer determinados sentimientos y emociones que nos hagan ser más felices en la Tierra. Entonces, claro, una cosa es que se puedan utilizar determinadas tecnologías, como se ha hecho siempre, como bien dices, para un ámbito de seguridad nacional, y otra cosa es que con la excusa de la seguridad nacional se creen estados totalitarios, estados policiales usando la tecnología. Y yo creo que es en eso en lo que estamos. Reino Unido es quizás en estos momentos, por lo menos en cuanto a los países de nuestro entorno, el que más está intentando poner la carne en el asador, precisamente porque tiene una situación social muy comprometida. Y no es que la inteligencia artificial vaya a ser un agente más en el ámbito geopolítico, como tú bien comentas. Es que aquí lo que tenemos que tener muy claro es quiénes son primero las personas que van a diseñar los algoritmos que van a bueno, pues permitir ese desarrollo de la inteligencia artificial y luego si va a haber humanos que tengan la última palabra a la hora de determinar determinadas acciones políticas, económicas o incluso militares. Te pongo un ejemplo. El Estado de Israel tiene una herramienta de inteligencia artificial que se llama el Evangelio, de Gospel, donde seleccionan futuros terroristas. Seleccionan y hacen un estudio de si los niños de determinada región pueden convertirse en terroristas en el futuro en función de sus circunstancias sociales, en función de si sus padres han sido asesinados o han participado en algún atentado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese mundo ya estamos. Y la cuestión es cómo se va a implantar esto dentro de las propias democracias y si va a haber algún tipo de consulta o va a haber algún tipo de voz pública mediante la cual los ciudadanos podamos expresar y sobre todo tener garantías de que esas herramientas se van a utilizar de una forma ya no legal, sino legítima. Claro, ¿cuál es el problema en Europa? Que esas empresas que van a realizar y que están realizando esa labor no son europeas. Entonces aquí tenemos un componente geopolítico de injerencia también. Te voy a poner otro ejemplo muy claro. Las anteriores elecciones al Parlamento Europeo. La Unión Europea, la Comisión, contrata a Meta, es decir, a Facebook, para que modere el discurso y el relato, en teoría para asegurar que no hay ningún relato ni ninguna promoción de mensajes antieuropeos dentro de la propia Europa. ¿Lanzar un mensaje antieuropeo es antidemocrático? Es decir, claro, o sea, no podemos tener la capacidad de decir, oiga, a mí no me gusta, no considero que el modelo europeo que tenemos sobre la mesa sea el adecuado y a lo mejor tenemos que ir a otro modelo europeo distinto o no tiene que haber modelo europeo. Bueno, pues a partir de ese momento se crean determinadas categorías, las cuales ya se nos mete a todos en el cajón de los disidentes, negacionistas, etcétera, etcétera, y se plantea que incluso hacer este tipo de consideración en el futuro pueda ser un delito.
Y ese delito, ¿quién lo va a monitorizar? Pues las empresas de inteligencia artificial, las empresas que gestionan esas redes sociales, que gestionan ese relato. Esto que, claro, alguno puede decir, bueno, esto es el apocalipsis, ¿no? Esto, claro, la marca de la bestia, estamos ante el fin de las democracias. Bueno, hay un factor ahora logístico y material que impide este desarrollo. Que es imposible tener la energía suficiente en estos momentos para alimentar los centros de datos necesarios para implantar esta sociedad de control total. Es imposible. Quieren ir hacia ello, por eso vuelve otra vez la energía nuclear, por eso se está hablando en Estados Unidos de realizar más inversiones energéticas, por eso toda la fiebre renovable pues parece que se está dejando un poco en un segundo plano, porque se están dando cuenta de que se necesitan cantidades ingentes de energía. Entonces tenemos un obstáculo natural o material, en este caso, que nos va a dar tiempo a los ciudadanos para poder reclamar que todos estos procesos se hagan desde un punto de vista democrático. Claro, para eso tenemos que saber que existen. Claro. Tenemos que conocerlos, ¿no? Y eso es un poco lo que intento en el libro, explicar los riesgos de unas herramientas que yo, lo dejo una vez más claro, las estoy utilizando ahora cuando estoy hablando contigo, las herramientas tecnológicas, pero yo utilizo la inteligencia artificial para hacer mi trabajo. Es muy útil de no conocer determinados autores o no conocer el pensamiento que puedan tener determinados autores y que tú con la ayuda de la inteligencia artificial puedas tener un mapa conceptual de determinadas citas o de determinadas visiones que luego te ayuden en tus investigaciones para ir a fondo de determinados conceptos, de determinados problemas. Claro que se puede utilizar. En el ámbito de la empresa, claro que puede reducir un montón de problemas de los que hay. En el ámbito de la administración, es evidente. Pero todo esto tiene que ir acompañado de un debate ético en la implantación y luego qué va a pasar con una sociedad en la cual un montón de puestos de trabajo van a desaparecer de la noche a la mañana. No en un periodo de 5, 10, 15 o 20 años, sino de la noche a la mañana. Claro, claro. Esto hace que nos planteemos muchas cosas, porque bueno, el evangelio que acabas de citar de Israel, este sistema, parece que sea Minority Report, ¿no? Pues una versión un poco parecida, ya está predeciendo la creación de futuros terroristas, que me parece totalmente increíble, ¿no? Pero es verdad que al ser todos usuarios de la inteligencia artificial, al aprovecharnos todos de este sistema, que al mismo tiempo va a ser el propio sistema para controlarnos, pero bueno, que tampoco es esto algo nuevo, que cuando hace unos años, bueno, y lo seguimos haciendo, utilizamos gratis Facebook, Instagram, Google, etcétera, y aceptamos los términos y condiciones de uso que ninguno nos leíamos, pues prácticamente estamos depositando en una bandeja de plata todos nuestros gustos, nuestros emails, nuestras conversaciones privadas, etcétera. Es decir, que de alguna forma ya lo veníamos haciendo, ¿no? Es decir, que igual el enemigo muchas veces no está tantas veces fuera como dentro de casa e incluso hace que muchos de nosotros seamos casi cómplices pasivos Sí, de sí. lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Porque yo soy el primero que en la IA pues le meto todo porque necesito ayuda y hay veces que dices, no sé si debería estar diciéndole esto, pero es que me interesa saber la respuesta. Aquí hay como dos factores ahí. Uno, el suministro de datos que hacemos de forma gratuita prácticamente con nuestra actividad diaria, es decir, llevando el móvil encendido en el bolsillo, ya estamos suministrando datos en esa especie de granja humana en la que todos nos convertimos en suministradores de datos, que hay una autora que se llama Susana Zuboff, que tiene un libro muy interesante precisamente sobre el capitalismo de la vigilancia, hace un análisis de corte marxista que yo en su mayoría no comparto, pero hay una idea que sí que es muy interesante que dice ella. Dice, bueno, ya que no tenemos otra opción que aceptar los términos y condiciones, porque hoy en día vivir, por ejemplo, sin una cuenta de Google prácticamente es imposible, bueno, pues que nos entreguen una parte de esas ganancias, una parte del dividendo y que nos paguen por esos datos, lo cual pues no deja de ser una idea interesante, ¿no? A ese respecto, porque en realidad no hay una voluntariedad clara. Luego, es verdad que aquí hay como también otro elemento importante. Siempre que ha habido un avance tecnológico, siempre ha existido el peligro de que se redujeran puestos de trabajo, de que se produjeran cambios sociales notables, desde que se inventa la máquina de vapor, la revolución de los telares, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos ante un cambio exponencial, porque como bien dices, al final depende del propio individuo y el individuo rápidamente se da cuenta de que gana con este tipo de tecnologías. Por eso no hay que poner el foco en la tecnología en sí, sino en la ideología que tienen realmente aquellos que promueven esa tecnología. Los autores de las que leen de cabecera, los grandes señores de la inteligencia artificial, los Elon Musk, los Sam Altman, los Peter Thiel, Alex Karp y compañía, son autores que están defendiendo una dictadura corporativa y que consideran que realmente el mal es todo aquel que le pueda poner coto o regulación a sus aspiraciones de control. Claro, a esta gente no la vota nadie. Esta gente tiene todo el poder
además del propio ejército de Estados Unidos, de la propia política exterior de Estados Unidos, y ya no es que actúen dentro de su país, es que actúan prácticamente en todo el planeta. Entonces se ha formado una disyuntiva, una diatriba en el mundo geopolítico, por llevarlo también a un punto de vista geopolítico, en el cual se nos dice que las empresas chinas no nos pueden dar ese servicio porque nos van a espiar, que es verdad, pero entonces que nos lo den las empresas norteamericanas que también nos van a espiar. Porque claro, que nos espíen los buenos en lugar de que nos espíen los malos, que son los chinos, que son realmente la dictadura. Cuando no nos damos cuenta de que realmente también hay un espíritu dictatorial ahí. Yo, insisto, no soy partidario de demonizar la tecnología, todo lo contrario. Creo, como bien dices, o como bien sacaba un poco de las palabras que decías antes, que esto viene a democratizar un poco más todo. Es decir, es un acceso para todos de una serie de herramientas que nos ayudan a todos a ser más productivos, que nos dan más posibilidades de salir de la pobreza, de ser más competitivos. Claro, esto bien usado y bien empleado, y por eso lo que indico siempre es, oiga, pues para eso a lo mejor tendríamos que ir a modelos de software de código abierto, que paradójicamente es lo que están promocionando o facilitando los chinos. Para eso tenemos que ir a una apertura de ideas, de fronteras. No se puede demonizar todo aquel que no vaya un poco en tu línea argumental. Todo esto, bueno, pues ir acompañado, pues eso, de un ambiente más o menos de sana democracia. Si eso no se produce, entonces corremos el riesgo de acabar en la misma sociedad que describías tú antes. Pero lo que pasa es que ya, pues cuando caemos en ese tipo de sociedades ya no tendremos forma de salir de ellas, ¿no? Yo te lo digo porque, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner ejemplos. Eh, lo que se hace en las redes sociales con el shadow ban, con la desmonetización de contenido cada vez que se mencionan determinados temas, eso no lo está haciendo una persona, eso lo está haciendo una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que a ese algoritmo de inteligencia artificial se le introducen una serie de pautas. Esto, como bien dices tú, no es nuevo. Es algo que ha existido siempre. El problema es que ahora el alcance y la capacidad para hacer eso a un coste prácticamente irrisorio ha aumentado exponencialmente. Claro. Entonces, la herramienta y la capacidad para hacer el mal está más cerca y también para hacer el bien. Y por eso, pues al final también del libro expreso un poco una visión positiva de todo esto, en la medida en que conozcamos los límites que tiene toda esta tecnología y sepamos utilizarla, bueno, pues podremos vivir muchísimo mejor o pensar que estamos viviendo mucho mejor y acabar como los de la película Ready Player One, o acabar como los de la película Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, que tengamos que acabar dándole una bicicleta para encender la lámpara de turno, ¿no? Y comiéndonos, ¿no?, a nuestros congéneres en forma de lata gelatinosa, ¿no? Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a Desafío Viajero, deja tu like y tu comentario. Esto me ayuda a crecer. Y recuerda, el podcast de Desafío Viajero se llama Archivos Ocultos. Lo tienes en iVoox, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Gracias por formar parte de esta comunidad de viajeros del misterio. Continuamos. Fíjate, el título es muy claro, ¿no? El diablo está entre nosotros. Claro. Muchas veces cuando se habla de estos factores geopolíticos, de estos agentes ocultos, en nuestra cabeza pues aparecen pues esas personas o esas entidades, estilo pues que si Club Bilderberg, etcétera, ¿no? Ese nuevo orden mundial. Pero es como todo muy abstracto, ¿no? Y hablamos de corporaciones, hablamos de países, hablamos de personas, pues yo qué sé, se me podría pasar por la cabeza, pues personas, Elon Musk, países, Estados Unidos, corporaciones, pues pienso, yo qué sé, en Meta, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son realmente estas representaciones del diablo que está entre nosotros? ¿Es una mezcla de todos ellos? ¿O cómo podríamos concretar un poco quién manda realmente en toda esta historia? Hay que entender todo esto porque, claro, se corre el peligro de caer en un análisis de tipo conspiratorio, de tipo conspiracionista, que además luego le da alas precisamente a los amigos de lo ajeno para poder meternos en un cajón desastre en el cual no estamos. Esto no se trata de unos señores alrededor de una mesa, en la oscuridad, con un mapa del mundo repartiéndose el planeta. Esto se trata de una serie de grupos de presión que tienen grandes poderes, sobre todo desde el ámbito financiero e industrial tradicionalmente y hoy también el tecnológico, que están luchando por acumular cada vez más esferas de poder. Esto es así desde que el hombre salió de las cavernas. Y es una tendencia que se ha ido configurando a lo largo de los últimos siglos. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Que a ese complejo militar industrial, podríamos decir, a esas empresas, sobre todo del ámbito industrial militar, que junto con Wall Street, junto con la City de Londres, habían estado gobernando o manejando esos hilos hasta ahora, bueno, pues han surgido primero una serie de actores internacionales en el ámbito de los BRICS, pero sobre todo China, en el caso de la India, y luego desde el punto de vista interno occidental,
Bueno, pues se han elevado también los grandes señores de la tecnología, las grandes empresas de la tecnología, que se suman a ese complejo militar industrial. Con un componente además muy relevante, y es que el ámbito financiero, el ámbito bancario, que tradicionalmente siempre había servido para financiar esa industria, para financiar a todos los bandos de las guerras, la banca siempre gana, ¿no? O como decía Rothschild, dame el poder de la moneda y me da igual quién gobierne el planeta. Ese aspecto monolítico del control financiero también se ha ido extendiendo a unas gestoras de fondos de inversión que lo que están haciendo básicamente es utilizar el ahorro privado de los individuos para irlo colocando en determinadas corporaciones a lo largo y ancho del planeta y para tener un mayor control. Aquí tendríamos a Vanguard, tendríamos a BlackRock, tendríamos a State Street. Y si unimos a todas esas empresas de Silicon Valley y a esas grandes empresas industriales norteamericanas, también algunas europeas, a todos ellos hay que unir la configuración de determinados organismos supranacionales que, más allá de Club Bilderberg y demás organizaciones de este tipo, pues lo que están haciendo es configurar un relato que académicamente pueda ser luego impulsado por determinados think tanks y que luego lleguen a los gobiernos. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, el Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos, que tiene más de 100 años de edad y que pues sigue realizando el mismo trabajo que ha hecho siempre. Tendríamos también la Comisión Trilateral, que tuvo mucha importancia en los años 70, sobre todo ligando esa industria petrolera financiera a través de la familia Rockefeller, con lo que, bueno, pues hoy es la casa de los Saud y Arabia Saudí, que son quienes están sosteniendo ese sistema eurodólar, el petrodólar. Entonces vemos como hay una serie de organizaciones que tienen nombre y apellidos y que no son nada oscuras y que van en función también de los acontecimientos cambiando de personas. Por eso un día vemos como a lo mejor una Open Society de Soros está metida en todas las revoluciones de colores, en todas las primaveras árabes, pero luego hay un movimiento de péndulo y ese Soros se va echando a un lado y aparecen otra serie de personajes como los que has citado antes o los que yo he citado antes, que podrían estar en el otro lado del espectro político. Pero si nos fijamos, en esencia, no se trata de que haya unas familias gobernando el planeta, sino de que hay una serie de intereses ligados al ámbito industrial y al ámbito corporativo que progresivamente han ido aprovechando esa desaparición de las fronteras entre lo público y lo privado para ir captando cada vez más poder en determinados gobiernos. Con una diferencia fundamental respecto al escenario de la Segunda Guerra Mundial, y es que ahora las soberanías nacionales no tienen tanto peso. Y por eso esos organismos supranacionales van cogiendo ese peso progresivo. En el caso de Europa, tenemos una deconstrucción europea hecha fundamentalmente desde los despachos del Departamento de Estado de la Fundación Ford, lo cuento en el libro, la Fundación Ford como otro de esos agentes del caos, como otra de esas organizaciones que en realidad son organizaciones pantalla que trabajan codo con el último factor que no hemos mencionado hasta ahora, que serían los servicios de inteligencia de los diferentes países. Servicios de inteligencia que también corremos el riesgo de verlos como algo monolítico, pero que tienen diferentes familias y también tienen sus luchas de poder intestinas y que ayudan a comprender esas luchas de poder, como en algunos momentos aparece determinada información desclasificada que pueda beneficiar a uno o a otro bando. Tendríamos como dos planos, un plano de arriba en el que pues, realmente los que tienen el poder y los que dominan el mundo pelean para tener una mayor esfera de poder, que es algo completamente natural, pero lo antinatural es que los gobernantes de los países afectados por esa lucha de poder no defiendan sus intereses, sino que se pongan del lado de los vencedores en cada momento y lugar. Y ese sí que es algo que es destacable y que en el caso de Europa lo vemos de una manera clara. Repasando los líderes europeos uno se da cuenta rápidamente. Rishi Sunak, el anterior premier de Reino Unido, era un hombre de Goldman Sachs. Merz es un ser que algunos consideran que es un laborista, pero que es otro de los tipos de las élites y que siempre ha estado al lado de las élites. Todos los candidatos que se han presentado a las elecciones en Estados Unidos eran de familias de rancio abolengo y vemos como siempre son los mismos los que están ocupando los puestos de poder. Volviendo a Europa, Macron es un tipo que ha crecido a los pechos de la banca Rothschild. El canciller alemán Friedrich Merz era el director de BlackRock en Europa. Entonces, Christine Lagarde era la directora del Fondo Monetario Internacional y antes fue la ministra de Hacienda del gobierno de Francia, de Sarkozy, que fue condenada por haber entregado dinero público al empresario Bernard Tapie. Entonces, empezamos a ver cómo hay personajes que de forma recurrente van apareciendo. Y luego hay otras familias menos conocidas, pero que también son públicas y notorias, que no están en la primera línea,
pero que bueno, que van haciendo lobby para favorecer sus intereses. Ahí pues quizás podríamos tener a los Gates y a otra serie de millonarios que normalmente suelen disfrazarse de filántropos y que en no pocas ocasiones también tienen determinados intereses con el lobby sionista, que sería un agente también de poder, pero que yo en el libro le doy una importancia tangencial porque creo que es otro elemento más y no el que domina el mundo, como considerarían algunos sí teóricos de la conspiración, que yo creo que están haciéndole el caldo gordo precisamente a las agencias de desinformación mundial, porque tenemos un componente de desinformación que viene de los gobiernos, de las agencias de inteligencia y luego también de algunos que, algunos voluntariamente y otros no tanto, participan en esta ceremonia de la desinformación y que pues, nos hacen un flaco favor a los que queremos investigar y llegar al fondo de todo, ¿no? Entonces, no se trata de gente sin cara, se trata de gente con cara, lo que pasa es que son muchos, son notorios y van cambiando a lo largo del tiempo. Y es algo natural en la evolución humana el hecho de que cada uno quiera tener mayores esferas de poder. Cuando determinadas personas, cuando determinadas familias ya tienen mucho poder y mucho dinero, entonces ya quieren otras cosas y es ahí cuando hay que preocuparse. Yo siempre suelo decir, medio en broma, medio en serio, que ojalá solo quisieran dinero, porque entonces sabríamos perfectamente lo que están persiguiendo. Pero luego hay una visión siempre que acaba surgiendo adanista, del Homo Deus, como dice Yuval Noah Harari, de ese hombre que al final dice, bueno, pues si soy tan poderoso, soy tan bueno, me considero tan bueno, pues voy a promover una nueva humanidad. Y de ahí que siempre suelen salir esos mensajes, ¿no? De una nueva evolución, una nueva humanidad, que pues en eso comparten todos, ¿no? Peter Thiel, Soros y compañía, ¿no? Los financieros en este caso suelen estar un poco por debajo, aunque el libro de las memorias de Rockefeller, que yo siempre recomiendo, el de David Rockefeller, pues hay un momento en el que dice, bueno, algunos me acusan de intentar promover una cábala mundial para intentar conseguir el control del planeta. Y dice, bueno, pues me declaro culpable, ¿no? Pues claro que es lo que llevo intentando hacer toda mi vida, ¿no? Y no le ha ido mal, desde luego. Desde luego. Oye, el diablo está entre nosotros. La verdad es que insistes mucho con el asunto de Europa. Y yo creo que, bueno, pues los que nacimos en los 80, durante los 90 veíamos Europa como algo poderoso, algo potente, orgullosos de ser europeos, ¿no? Parece que lo que nos ha llevado a la situación actual es a la irrelevancia geopolítica de Europa, a que vemos a los líderes políticos pues con falta de carisma, con falta de brío. Vemos pues eso, una Europa en decadencia, en plan, pues a ver qué dice Estados Unidos, a ver qué dicen los chinos, a no innovar, ¿no? Así, muchísima normativa, mucha burocracia de IA, pero a la cola en todo, ¿no? Bueno, sí, en la Agenda 2030 vamos a dejar de hacer coches de combustión, que justo somos, es en lo que mejores somos, ¿no? O sea, de alguna forma vemos Europa con pena. Esto es así, no hay solución. Tan buenos recursos tienen el resto, Estados Unidos, China, Rusia, que no tenemos nosotros. Tan malos son los líderes políticos europeos que hace que pues, nos veamos un poco como casi los últimos de la fila en el tablero geopolítico mundial. Ya no es que tengan poca capacidad para poder llevar a Europa a donde debería estar, es que no tienen ninguna intención de hacerlo. Es decir, yo creo que la clave un poco para entenderlos es esa, es decir, los líderes europeos no están trabajando para que tengamos una Europa competitiva, una Europa que tenga una voz en el mundo, están trabajando en este caso para el enemigo, para el extranjero, que puede ser ruso, puede ser chino, puede ser estadounidense, fundamentalmente en estos días estadounidense, ¿no? Pero en el futuro podría cambiar las tornas y podría tener una crisis de Europa y echarse en manos de China y que fuera China, ¿no? La que llevara ese timón. Es decir, el europeo ha ido perdiendo, el pueblo europeo ha ido perdiendo su identidad, yo creo que por un error conceptual, inducido también en este caso desde Washington, y era que la idea inicial era hacer una Unión Europea que fuera unos Estados Unidos de Europa a semejanza federal de lo que puede hacer Estados Unidos, es decir, no renunciar a la capacidad de los países para poder tener voz y voto, intentar explotar los recursos y el valor añadido que tuviera cada uno de los países y luego, bueno, pues eso sí, tener una voz cantante, la misma, ¿no? Pues en el ámbito de política exterior, etcétera, etcétera. En lugar de eso, lo que se han sido, como bien acaba de describir, minando los recursos y las posibilidades que teníamos. Es decir, antes de la política agrícola común, por ejemplo, una de las políticas estrella de la Unión Europea, dirigida, nos decían, precisamente a salvaguardar al campo europeo, la política agrícola común ha sido el abrazo del oso que ha acabado con la competitividad del campo europeo. O sea, la política de entregarle subsidios a un agricultor, en muchos casos para que dejara de producir por un sistema de cuotas, ha ido en detrimento del propio campo. Y esto no es algo que haya pasado solo en España, que a lo mejor en España lo podemos ver de forma evidente, o en Italia. Es que uno de los dos países fundadores de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, Francia, también ha sufrido eso en sus carnes.
Y ahora están intentando dar marcha atrás con todo lo que tiene que ver con el acuerdo del Mercosur, pero nos hemos ido cargando un sector puntero. Tú imagínate si se hubiera permitido competir en igualdad de circunstancias a los productos agrícolas europeos en el mundo, habría habido en el planeta otros productos agrícolas muchísimo más baratos y en algunos aspectos incluso mejores, pero habría otros en los que no. Y España, por ejemplo, te pongo dos casos muy claros, el vino y el aceite español. El vino y el aceite español se tendría que estar vendiendo sin ningún tipo de cortapisa. Y en lugar de eso, lo que estamos haciendo es comprarle aceite más barato a Marruecos para colocarlo a Estados Unidos, porque hay una regulación europea que no nos deja realizar esas explotaciones. Y ya, claro, llegamos al fin del proceso con unos olivos que se arrancan para poner paneles solares, para dar electricidad ¿a quién? A unos centros de datos que vendrán en el futuro y que van a dejar España como un solar, ¿no? Esto que es una tendencia que empezamos a ver nosotros de forma acusada en la actualidad, es un proceso que ha llevado una serie de años. Abandonar la energía nuclear después del desastre de Fukushima por parte de Alemania, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que fue un error notable. Claro. Sobre todo porque no tenías un plan B. Porque si tú tienes una industria que pueda tener la capacidad de tener suministro energético con energías renovables exclusivamente, pues lo puedes entender. Y aquí entra el otro factor, el factor de suicidio real. Es decir, lo que lleva a la situación en la que está Europa es la destrucción de la alianza energética entre Rusia y Alemania. Es decir, Alemania era el único garante de la ortodoxia monetaria en la Unión Europea. ¿Se benefició mucho de la ampliación de la Unión Europea? Evidentemente, creó un mercado para sus productos. ¿Se benefició de la política de bajos tipos de interés? También. Pero Alemania era el gran reducto. Era cuando en cualquier momento cualquier país quería salirse un poco del corsé europeo, era el que rápidamente decía, no, vamos a ir todos a una, vamos a defender una divisa fuerte, vamos a defender una posición en el ámbito internacional fuerte. Entonces había que destruir Alemania. Y Alemania, cuando firma el acuerdo con Rusia, cuento además de esos pormenores en el libro, con Medvedev y con Merkel, ahí es cuando firma su acta de defunción. Y a partir de entonces se inician una serie de procesos que nos han llevado a una situación en la que Berlín sufre una ola de apagones en Navidad masivos y da vergüenza en los grandes medios de comunicación europeos el llevar eso a las portadas de los diarios. Porque no puedes admitir que tengas apagones. En España se produjo un apagón recientemente. ¿Por qué? Porque toda la planificación energética europea basada en las renovables tenía como garantía de suministro el gas ruso. Entonces, sin gas ruso no puedes implantar una política de renovables. ¿Por qué Europa se pliega a los intereses de Washington y por qué los líderes europeos, en lugar de protestar, en lugar de pedir una investigación sobre lo sucedido en el gasoducto Nord Stream, en lugar de eso pliegan velas y se ponen al servicio de los intereses de Estados Unidos? Bueno, pues lo explico en el libro porque en buena medida el objetivo final era ese. Para eso tienes que convencer a la población de que Rusia es un enemigo, de que Rusia es un problema. Rusia puede ser un problema para muchos de sus ciudadanos, eso es innegable. Que haya ciudadanos en Rusia que no quieran el régimen que hay en Rusia, eso es innegable. ¿Rusia es un problema para Europa? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Puede ser un problema político, puede ser un problema estratégico, pero económicamente la alianza con Rusia era de la que dependíamos para impulsar toda nuestra industria. Entonces, si eso lo acompañas, como bien has comentado antes, de una excesiva regulación, que nosotros regulábamos determinadas industrias mientras que todos fuera, incluido Estados Unidos, no regulaban o al menos tenían una regulación más laxa, lo que hemos hecho ha sido basarlo todo en el incentivo y en la subvención, en la ayuda pública. Por eso siempre digo que es un abrazo del oso. ¿Y eso qué hace? Pues crear incentivos para que sea menos competitivo. Ese riesgo moral famoso. Y hemos ido en un proceso, bueno, pues progresivamente, pues si no de colectivización, pero sí hemos cometido todos los errores que podíamos cometer desde el punto de vista de las economías socialistas sin tener lo bueno de las economías capitalistas. Y Estados Unidos, en buena medida, ha copiado ese modelo. Con Biden copió ese modelo. Las iniciativas de Biden iban muy en ese sentido. Ahora Trump es otra cosa. Entonces vemos una cierta caída. Yo no sé si hablar, como hace Manuel Todd, al que cito también en el libro, de una derrota de Occidente. A muchos niveles podríamos decir que es una derrota. El tema es, oigan, vamos a coger las riendas de nuestra casa y como yo siempre digo en mis programas, intento explicar a la gente, podemos debatir sobre los regímenes políticos de otros países. Podemos ver hasta qué punto tenemos que, bueno, pues, o podemos ser legítimos para hacer negocios con países totalitarios. Argelia es otro país que no es una democracia y le estamos comprando el gas y parece que no hay ningún problema. Todo ese debate se puede abrir, pero primero tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que diseñar el modelo de sociedad que queremos y luego a partir de ahí
No, pues podremos ir dando lecciones por el mundo, incluso ayudando a otros países. Lo que no puede ser es que al final nos encontremos en la situación en la que estamos, que se le ha quedado a todos los líderes europeos una cara de tontos cuando se han dado cuenta, decían, bueno, pero no se suponía que estábamos en la OTAN, no se suponía que íbamos a tener un paraguas de asistencia norteamericana y ahora que nos estás amenazando con invadir nuestros propios países. No, pues esto es consecuencia de ese proceso. Una de los títulos del libro posible iba a ser El suicidio de Europa, y luego yo también había propuesto otro un poco más salvaje que era la violación de Europa. Sí, Bueno, sí. Europa ha sido violada, ha sido violada. El problema es que hay mucha gente que todavía no es consciente de que se ha producido esa violación e incluso la asume como algo propio. Y esa es la gran cuestión aquí. ¿Qué sucede? Que cada día más ciudadanos se están dando cuenta de esto y esto puede promover el auge de determinados movimientos que no solo sean antieuropeístas, sino que sean rupturistas. Y esto es lo que ahora mismo pues, es un riesgo dentro de la propia Unión Europea, lo cual además pues, permite a los líderes de la Comisión ir avanzando en ese aparato de censura para evitar ese auge de movimientos de corte populista, que es lo que se etiqueta ahora como movimientos de ultraderecha, y que en realidad pues, son movimientos que cuestionan este statu quo y que pueden promover pues, determinadas revoluciones en países europeos, ¿no? Y ese escenario no lo podemos descartar. Has citado, Lorenzo, a Donald Trump y da la sensación de que en este segundo mandato está haciendo todo lo que pensábamos que haría durante su primer mandato. Es decir, Donald Trump llega al poder en un primer momento, oye, y la verdad es que en los 4 años de gobierno que tuvo, pues no pasó nada a nivel geopolítico, a nivel bélico potente relacionado con su gobierno, ¿no? De hecho, pues se dice, mira, el único presidente que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra, ¿no? Eh, Llega este segundo mandato, bueno, y de repente el cambio ha sido pues de la noche a la mañana totalmente. Tenemos lo de Venezuela, cómo se ha metido en Rusia, ahora está con el asunto de Irán, quiere Groenlandia. Es decir, se está metiendo en un montón de fregados que parece que no van en sintonía con lo que fue su primer mandato. ¿Qué crees que ha pasado con Donald Trump para que de repente vemos que está haciendo ahora todo a saco cuando en ese primer mandato parece que todo fue bastante más tranquilo? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, siempre suele suceder, porque en Estados Unidos no puede estar de presidente más de 8 años, aunque haya un paréntesis entre ellos, y normalmente los primeros mandatos pues, suelen ser un poco más timoratos, sobre todo a la hora de demostrar cuáles son tus verdaderos objetivos. Pero yo llevo defendiendo desde hace tiempo ya que hay un Donald Trump antes y después de aquel episodio del Capitolio del 6 de enero. Y él, durante toda la primera administración, intenta navegar en esas aguas de lo que él propio mismamente denominaba el pantano, ¿no? Ese pantano que luego en el segundo mandato, cuando hacía el segundo mandato, dijo que iba a limpiar. Él estuvo chapoteando en esas aguas. Hay que decir que en el ámbito estadounidense, pues en el gobierno, pues hay muchas presiones. Tenemos esas presiones económicas, financieras de las que hablábamos antes. Tenemos también unas presiones importantes del Estado de Israel. No hay que olvidar que hay mucho votante sionista en Estados Unidos y eso también tiene un componente. Y entonces tienes que dar un poco de comer a todos. Y es verdad que Trump, estuvo en un perfil bajo desde el punto de vista bélico y luego pues sí que fue colocando a determinadas piezas de su entorno. El propio Jared Kushner su yerno fue el enviado especial para Oriente Medio, pero la idea era pacificar y es cuando se nos presentan aquellos renovados acuerdos de Abraham. ¿Qué sucede aquí? Sucede que cuando se produce el asalto al Capitolio, que es una operación también rodeada de muchas sombras y en las cuales también hubo participación de la propia inteligencia norteamericana, no para evitarlo, sino de alguna manera para crear pues un follón más gordo del que finalmente hubo, hay un momento en el que él claudica y hay una grabación ya prácticamente en el Capitolio cuando él le pide a la gente, le pide a los manifestantes que se vayan a sus casas, que en la cara él se da cuenta de que ha tocado ya con un hueso, con una fibra con la que no puede tocar y que sus planes de limpiar el pantano, de poder llevar una regeneración de Estados Unidos, pues realmente no los puede poner en marcha. Siempre sin perder de vista que él está ahí también para hacer dinero y para que su familia haga dinero, algo que luego posteriormente hemos visto como algo evidente, ¿no? Entonces, en aquel momento yo pensaba que no se iba a volver a presentar. Digo, bueno, se ha dado cuenta, ha tenido su aventura política, su ego ya está satisfecho y vamos a otra cosa. Entonces, cuando él anuncia que se presenta por segunda vez, a mí es cuando me da verdaderamente miedo Trump, porque ya sabiendo cómo funcionan los resortes, la única manera de que tú llegues otra vez a la presidencia de Estados Unidos es porque tú no solo tragues con esos resortes, sino que vayas a ser el capitán de los mismos. Hay que tener muy claro que al presidente de Estados Unidos no lo eligen los ciudadanos. Yo esto, hay a muchas redes sociales que esto no les gusta, que lo digamos, a los ciudadanos se les da elegir entre dos opciones y ellos eligen una. Y finalmente no es presidente de Estados Unidos nadie que no quiera el establishment. Es algo evidente y notorio. Entonces, cuando él
empieza el mandato y él ya desde el principio anuncia, bueno, pues esa guerra arancelaria, saliendo allí como si fuera Moisés en lugar de las tablas de la ley con las tablas arancelarias, empieza ya a poner el foco en determinados lugares que acabas tú de citar. Muchos analistas decían, nada, esto es una bravuconada de Donald Trump, claro, como es un negociador, inmobiliario, emprendedor. No, pero este no era el primer Donald Trump, como tú bien dices, era el segundo. Y este sí estaba dispuesto a hacerlo. ¿Y por qué tiene tanta prisa? Es decir, si hay 4 años, ¿por qué parece que lo quiere hacer todo en estas Navidades? Porque tiene unas elecciones de midterm ahora, en este año 2026, que es muy posible que el Partido Republicano no logre la mayoría en las cámaras. Y entonces tiene que conseguir aglutinar a un pueblo, a una población, un apoyo electoral de un movimiento MAGA que después del asesinato de Charlie Kirk, que después de todo lo que ha sucedido con el tema del escándalo Epstein y esa desclasificación que nunca llegó, también con lo que sucedió con la desclasificación de los documentos de Kennedy, el pueblo norteamericano, el movimiento MAGA, Make America Great Again, que esto sí se cree lo de limpiar el pantano, se han dado cuenta de que a lo mejor Trump es un fraude. Y hay un intento, no solo exterior, sino interior, de recuperar ese voto. Entonces necesitas, primero, recuperar el voto hispano. Ahí tienes la operación de Venezuela. Necesitas decirle al pueblo norteamericano que sus intereses económicos van a primar sobre los del resto. Ahí tienes la guerra arancelaria. Necesitas convencer al pueblo americano que China no va a ser un hegemón y que Estados Unidos va a seguir llevando la bandera de la libertad por el mundo. Y ahí tienes todo lo que está sucediendo en torno a ese muro, a ese nuevo telón de acero de los BRICS. Y luego el tema de Groenlandia es un tema de recursos propios y de recursos materiales puro y duro. Y veremos, y esto yo creo que sí que podría generar un cambio notable en la geopolítica mundial, si finalmente, tras la guerra de Ucrania, cuando finalmente termine, porque esto es como la obra del Escorial, no se termina nunca, pues veremos si realmente hay una alianza económica entre Rusia y Estados Unidos, que es lo que quieren Putin y Donald Trump, para promover de alguna manera pues una explotación mayor de Europa. Entonces, todo esto tiene un sentido y tiene una explicación, pero como bien dices, la diferencia fundamental con otras administraciones es que están diciendo lo que están haciendo en tiempo real. Ya cuando me voy a llevar a Maduro de Venezuela, no mando a un equipo de la CIA encubierto y de repente acaba en un vuelo de la CIA y lo meto en Guantánamo y lo tengo allí 3 meses. No, lo televiso. Televiso la operación y digo, sí, soy yo, ¿qué pasa? Voy a por Groenlandia, digo, sí, voy a anexionarme Groenlandia, los voy a comprar y si no quieren los voy a anexionar. Llego a Gaza y digo, voy a hacer aquí la Riviera en Gazatí. Vamos a exterminar a toda la población y vamos a hacer un centro turístico. En Siria colocas a un yihadista de presidente sirio y dices que es el mayor estadista del mundo cuando hace 3 meses estaba en la principal lista de organizaciones terroristas. Entonces es como si hubiera una cierta desesperación. Por eso yo digo, hay otros analistas que coinciden en esta visión, que aunque a primera vista, a bote pronto, pueda parecer que esto es una manera en la que Estados Unidos, el imperio en sí, muestra su fuerza, yo creo que es un síntoma de decadencia. Es un síntoma de desesperación, porque esto implica que ya no le queda nada más a Estados Unidos que las armas. Y esto es lo que China pues ve con buenos ojos, diciendo, bueno, meteros vosotros en ese pozo, porque realmente nosotros tenemos otra serie de herramientas, ¿no? Y el documento de seguridad nacional de Donald Trump, publicado hace unas semanas, yo lo recomiendo a todos su lectura, porque ahí establece negro sobre blanco precisamente cuáles son nuestros objetivos, qué cosas quiere copiar del modelo chino, sobre todo respecto a no cambiar determinados regímenes y aprovecharse de determinadas dictaduras. Y bueno, pues van, como dice la expresión, a calzón quitado. Y yo creo que esta es la gran diferencia. ¿Va a tener rechazo en Estados Unidos? No, yo estoy prácticamente seguro de que va a haber un intento de impeachment en Estados Unidos y que van a apoyar a algunos senadores republicanos. Entonces vamos a ver cuál es el futuro de Trump y sobre todo cuál es el día después, porque el Partido Demócrata no tiene candidato y en el caso del Partido Republicano tenemos ahí a un Marco Rubio que se las promete muy felices, pero yo sigo pensando que el candidato, y en el libro lo cuento, es J.D. Vance, que es incluso más peligroso que Donald Trump porque este es más civilino y cuando uno no va de cara pues es más fácil que te haga daño, ¿no? Yo creo que a todos nos están impactando las formas, ¿no? Es decir, Sí. las formas tradicionales de Estados Unidos han sido elegantes por la libertad del mundo, la policía del mundo, la democracia, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce la invasión de Rusia en Ucrania, la justificación de Putin es desnazificar Ucrania, ¿no? Y mantiene la razón de ser de la desnazificación, a pesar de que después, por supuesto, que hay otros intereses. En un primer momento, cuando Trump captura a Maduro, oye, enseguida la justificación es pues por narcotraficante, por liberar las calles de Estados Unidos de las drogas, pero ese titular dura un día.
porque enseguida ya es que realmente lo que vamos a hacer es controlar el petróleo de Venezuela. Donald Trump se pone a sí mismo como presidente en funciones de Venezuela, o luego en Cuba pues aparece Marco Rubio ahí casi como, bueno, sí, sería para mí un honor ser el próximo presidente de Cuba. Pero bueno, o sea, ¿por qué esta soberbia o esta forma de perder las maneras tan clara por parte de Estados Unidos desde el minuto uno, prácticamente, cuando nunca ha sido así? Hay gente que apunta que esto se traduce o viene derivado fundamentalmente de la propia personalidad de Donald Trump. Yo creo que esto es un error, porque aunque es verdad que es que Trump es así, que la persona elegida para ello, bueno, pues evidentemente tiene que ser Trump, igual que salvando las distancias, Milei solo puede haber uno, porque realmente sus formas y su manera de hablar y de actuar es muy propia y es paradigmática. Yo creo que esto todo está completamente orquestado, que forma parte de una política nacional y que, pues, de alguna manera nos viene a refrendar esa tesis que algunos venimos defendiendo de que llega un momento en que el objetivo no es que tú creas determinados relatos, sino que llega un momento en el que no te creas nada. Esto es algo de lo que hablaba Hannah Arendt, que también citó en el libro en relación con los totalitarismos. Dice, no, si de lo que se trata es que llegue un momento en el que tú ya no sepas lo que está ocurriendo en la realidad. Vivimos en un permanente show de Truman. Te dicen una cosa, al día siguiente es la contraria. Además, la ventana de Overton se va moviendo a una velocidad tremenda hasta el momento en el que ya no es una ventana, sino que, no sé, es un arco iris, tiene el tamaño de un arco iris. Entonces, determinados conceptos que antaño te podían parecer absolutamente impresentables, execrables o que no aceptarías en absoluto, acaban formando parte del relato y luego te los van cambiando progresivamente. Esto lo vimos en el COVID. ¿Tú te acuerdas en la gestión del COVID cómo precisamente se hacía mucho esto? Nos daban un mensaje, determinadas actividades que se podían hacer, al día siguiente ya no se podían hacer y siempre nos decían, no, es que son los expertos los que nos están guiando por este camino. Luego se ha investigado y se ha descubierto de que había determinados institutos y think tanks de ingeniería social que estaban marcando esas líneas, esos argumentos. Bueno, pues el Departamento de Estado de Estados Unidos ha considerado necesario dar esa imagen en el mundo. Va destinado sobre todo a que perdamos la confianza en la capacidad de la política para solucionar los problemas. Porque claro, si la política es esto, solo hace falta ver, salimos, hablamos con la gente, el descrédito es absoluto, el descrédito es total. ¿Quién se va a fiar ahora de esta gente? No te puedes fiar de ellos. Pues que a lo mejor ese es el objetivo. A lo mejor ese es el objetivo. Y luego también lo que te comentaba antes, la desesperación lleva a eso. Y tú cuando metes a un animal en una jaula, no, pues lo normal es que te acabe pegando un zarpazo. Si se ve arrinconado, si ven que no tienen otra posibilidad, y los estrategas de Donald Trump se han dado cuenta de que la capacidad económica de Estados Unidos para atraer capital por las buenas, para atraer el apoyo popular de Occidente por las buenas, están viendo que está cayendo en saco roto. Y entonces han decidido pasar a la ofensiva. ¿Es esto también o forma parte de una estrategia? Aquí ya sí que nos tendríamos que poner conspiranoicos, porque esto es una hipótesis de trabajo. ¿Para que el que venga después nos parezca muy bueno? Para que el nuevo presidente de Estados Unidos, digamos, hombre, un tipo cabal, se acabaron las malas formas, para que Foreign Affairs, para que Foreign Policy, para que Financial Times, para que la agencia Bloomberg nos canten las loas del futuro presidente de Estados Unidos, que ese de verdad es bueno y no como Trump, que era un gamberro y que era un impresentable? Posiblemente eso suceda, prácticamente con toda seguridad. El nuevo presidente de Estados Unidos dará marcha atrás en buena parte de las medidas y tendencias impulsadas por esta administración. No lo ha hecho nunca, ningún presidente norteamericano no lo va a hacer este. Entonces, cuidado, porque también estamos metidos en una campaña de ingeniería social a nivel global que beneficia a estos intereses, ¿no? A estos intereses de los que te he hablado antes. Con lo cual, cuidado. Es como lo de la amenaza permanente de guerra nuclear. Continuamente tenemos una emergencia de este tipo, ¿no? Fíjate, ahora cuando estamos haciendo esta entrevista, está todo el tema de Irán en plena actualidad. Hay una desescalada, que parece que luego es escalada, va a haber ataque nuclear, al día siguiente no va a haber ataque nuclear y al final consigues que la población vaya aceptando determinadas formas de hacer política, determinados discursos y de que la diplomacia se deje a un lado para poner el ordeno y mando. Y yo creo que hay mucho de voluntario ahí, creo que sí que es una estrategia absolutamente clara y que pilla por sorpresa a una Unión Europea que pensaba que los tiros no iban a ir por ahí, ¿no? Y por eso están tan descolocados los líderes europeos y Ursula von der Leyen intenta imitar un poco ese modelo, pero como bien explicabas antes, no es creíble, ¿no? Cuando Ursula von der Leyen decía le vamos a parar los pies a Estados Unidos en su guerra arancelaria, decía, bueno, ¿y qué vais a hacer? Le vamos a dejar de comprar whisky, ¿no? Era... Y Harley Davidson es lo que se estuvo publicando en medios económicos. Sí, pues al final llegó allí Trump y nos puso a todos de rodillas, ¿no? Es una constatación de que la Unión Europea es un satélite de Estados Unidos y lo que tiene que decir la Unión Europea es si sigue por ese camino,
servil o se intenta tener una identidad propia. Y la identidad propia, de momento, y yo creo que ese es el gran error, la están intentando configurar en torno a la oposición contra Rusia, cuando nos tenemos que dar cuenta de que Rusia, en un enfrentamiento abierto con Europa, pues tendría más que ganar que perder, ¿no? O al revés, nosotros tendríamos mucho más que perder que ganar. Hay que tener claro que la población rusa está acostumbrada a pasarlo mal, está acostumbrada a estar en momentos de guerra, en momentos complicados, y nosotros, vamos, no podríamos soportar imágenes de ataúdes llegando a nuestros países, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pues Lorenzo Ramírez, muchísimas gracias por este ratito que hemos estado juntos hablándonos de El diablo está entre nosotros, tu nueva obra, que la verdad es que han hecho una portada muy chula, los amigos de la esfera de los libros, me gusta un montón. Aquí haciendo, pues, bueno, manejando... Encaje de bolillos, ¿no? Encaje de bolillos. Y nada, que de verdad... Tejiendo, ¿no? Tejiendo. Como siempre, un honor tenerte por aquí y que te dejo las últimas palabras para que te despidas, Lorenzo. Bueno, pues nada, animar a la gente no solo a que lea mi libro, sino simplemente a que lea, que se informe, que cuando vea algún tema interesante, sobre todo algo que no le concuerde con su forma de pensar, que en lugar de rehuirlo, que intente precisamente investigarlo. Es la única forma de crecer intelectualmente, de darse cuenta de la realidad. Creo que uno de los mayores riesgos que corremos en nuestros días es permanecer en nuestras cámaras de eco, solo escuchar a los que opinan como nosotros. Intentemos romper un poco esa barrera, tanto de un lado como de otro, y intentemos llegar a las realidades, que realmente hay gente que trabaja muy bien, que está investigando, insisto, no solo hablando de mi libro, sino de otros investigadores, y sobre todo pues vayan a las fuentes y en la medida de lo posible intenten no consumir esa alfalfa mediática que todos los días nos intenta hacer comulgar, como decía el gran José María García, con ruedas de molino, porque ha llegado un momento en el que nos tragamos la rueda de molino y nos hemos llegado a convencer de que es la forma sagrada. Pues bueno, muchas gracias, Lorenzo, por haber estado este ratito, y a vosotros, aventureros, por todo este tiempo que hemos pasado escuchando, poniéndonos al día con la geopolítica mundial, a ver qué es lo que pasa en este 2026. Creo que todos estamos muy atentos a qué va a ocurrir con Groenlandia, se la quedará Estados Unidos, ¿no? ¿Habrá democracia en Venezuela? ¿Por qué de repente Donald Trump dice, bueno, pues María Corina Machado ya veremos, de momento no nos fiamos mucho de ella? Dijo, es una buena chica. Dijo, Sí, es sí. una buena chica, pero no la vamos a poner. Preferimos a Delcy Rodríguez, antigua número 2 del Cártel de los Soles. Cártel de los Soles que cuando detienen a Maduro desaparece de la faz de la tierra, y ya según la CIA no existe el Cártel de los Soles. Es maravilloso. Ahí lo decimos. ¿Qué pasará con Irán? ¿No? Se acabará con el régimen de los ayatolá, terminará la guerra de Ucrania de una vez por todas, se solucionará la situación en Gaza. Mucha faena veo que tienes para este año, Lorenzo, Sí. y aquí los que te seguimos estaremos pendientes, escuchándote, leyéndote, y ya para concluir, dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos verte, oírte, etcétera. Bueno, pues yo sigo haciendo el podcast diario con César Vidal, Despegamos, en la voz de César Vidal, que tienen todos el contenido en abierto en todas las plataformas de podcast y también en la propia aplicación de cesarvidal.tv, que tienen un registro gratuito y ahí pueden verlo. También hago colaboraciones con Negocios Televisión, y luego pues también aparezco en algunos otros canales de YouTube. Voy a empezar ahora una colaboración con el coronel Pedro Baños. Estupendo. Pues muchas gracias, Lorenzo. A ti un abrazo. Cuando miramos el mundo por piezas, todo parece confuso. Una guerra aquí, una crisis allá, un país que se hunde, otro que emerge. Pero cuando vamos uniendo esos puntos, el dibujo empieza a ser inquietantemente coherente. Europa perdiendo peso, Estados Unidos redefiniendo su liderazgo, China avanzando sin pedir permiso a nadie, y países como Venezuela convertidos en símbolo, en aviso, en sacrificio, no lo sabemos. Quizás el diablo no esté en un lugar concreto, quizás esté directamente en el sistema que hemos normalizado, en el relato que aceptamos, en las preguntas que dejamos de hacernos, porque el poder más eficaz no es el que oprime con violencia, sino el que convence sin que lo notes. Aquí no se trata de creer o no creer, se trata de pensar, y mientras sigamos haciéndolo, el truco no estará completo. Hasta la vista, aventureros.